Muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes en este templo. Le quiero dar gracias al Padre por su apoyo y su invitación y su generosa introducción. He sido invitado a compartir con ustedes una reflexión que nos acompaña en esta Cuaresma sobre allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que en el Espíritu de la palabra comencemos esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 13, exhortación a la perseverancia. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, mis hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Palabra de Dios. Para todos nosotros es un desafío muy grande el entender el llamado que nos hace Jesús para tener un sentido eterno de la vida. Y esta catequesis es la más dolorosa, porque nosotros en principio y por naturaleza somos seres terrenales, y a pesar de tener la unción sobrenatural del bautismo y tener ese Espíritu de Dios en nosotros, cuesta atreverse a permitir que esa vida sobrenatural que hay en nosotros tome su lugar. Y su lugar es el lugar más importante, que es el Espíritu de Dios en nuestra vida, que es el señorío a Dios en todo. Y esto pues es un caminar, es una conversión diaria, es un dejarnos llevar por Dios, y es una lucha, una batalla espiritual. Cada uno de nosotros viviremos nuestra fe en diferentes niveles, dimensiones, experiencias, circunstancias, y cada uno dependiendo de dónde crecemos en la iglesia, tenemos algunos más ventajas que otros con relación a esa catequesis tan importante que es conocer más a Dios a medida que vamos creciendo. Pero el llamado del Señor para que entendamos cuál debe ser nuestro tesoro es demasiado importante entenderlo. Cuando una persona muere, el alma se va inmediatamente hacia su tesoro. Desafortunadamente, muchísimas almas no tienen un tesoro espiritual y se van a los tesoros naturales y quedan prendidas del mundo material. Si por gracia de Dios se salvan, viven un purgatorio muy doloroso y muy difícil, porque los apegos al mundo material, sin poder tener
ya contacto con el mundo material por haberse desprendido de él, se convierten en algo extremadamente angustioso, extremadamente difícil, y dura demasiado tiempo para que el alma comience a aprender a desprenderse de ese tesoro donde quedó prendido. A veces son personas, a veces son cosas materiales, a veces es simplemente el mundo, los vicios, quién sabe. Son tantas cosas, pero el llamado nuestro, y especialmente en esta estación de Cuaresma, donde la Iglesia nos enseña a vivir una experiencia de Dios en la cual nosotros nos atrevemos a mirarnos como personas espirituales, que nos atrevemos a mirarnos como esos bautizados, esas personas que no son naturales. Yo siempre pongo un ejemplo importante para entender bien qué estamos hablando, y es, normalmente una persona trae agua a la iglesia y esa agua es natural. Cuando el sacerdote la bendice, se convierte en agua sobrenatural, ya no es agua natural. Y si usted la esparce y hay espíritus en el aire, se queman, huyen, porque cada gota de esa agua tiene el Espíritu Santo que fue impuesto por las manos de la bendición del sacerdote. Es un sacramental y es una criatura inferior. Ahora, cuando traemos un ser humano a la iglesia a bautizarse, entra como una persona racional, natural, humana. Una vez que es bautizada, se convierte en una persona sobrenatural, ya no es una persona natural. Se podrán imaginar que si el agua, siendo una criatura inferior, tiene el poder de espantar los espíritus del mal con solo rociarla, se pueden imaginar nosotros siendo fieles a Dios, llevando el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros somos una antorcha de fuego, de luz en este mundo de tinieblas. Y cuando somos fieles, los demonios huyen con nuestra presencia solamente. Por esto, si tenemos conciencia de quiénes somos nosotros como hijos de Dios, entonces recreamos en nuestro corazón esa presencia de Dios a quien les damos el señorío en toda nuestra vida, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que deseamos, en todo lo que pensamos. Esta es la meta y este es el crecimiento espiritual, y hacia allá debemos crecer, porque sabemos perfectamente que por naturaleza humana somos muy astutos. Y entonces podemos llegar que, a pesar de conocer la verdad revelada por Jesucristo en el Evangelio, que es una verdad de vida eterna que trasciende este mundo hacia la vida eterna, sin embargo, por tener estos apegos a la tierra, estas raíces al mundo material, de repente nos sembramos en la religión y nos acomodamos en ella convenientemente y nos terminamos convenciendo que estamos bien porque somos muy religiosos. Y esta es una de las trampas más comunes del demonio a nosotros, es acomodarnos en la religión. Y este tipo de religión no es espiritual. Precisamente el fariseo en el Evangelio representa ese espíritu religioso, que es el hombre que es meticuloso, que termina siendo escrupuloso, que es vanidoso y orgulloso en su religión, que es puntual en el cumplimiento de la ley y sus preceptos, que es el que cumple con todo lo que se le ha indicado religiosamente, pero no tiene amor, no tiene el Espíritu de Dios.
es una persona dura, una persona que no tiene caridad, no tiene compasión, no tiene paciencia, sus virtudes no están alimentadas. Y una persona religiosa termina convirtiéndose en algo así. La religión para nosotros es una plataforma de lanzamientos, por decir así. Nosotros desde la religión comenzamos a construir nuestro edificio espiritual que lleva nuestra alma a Dios. Pero no podemos creer que por estar en esa plataforma religiosa ya estamos hechos en Dios, ya tenemos conquistada nuestra salvación si es que obedecemos a esa religión. Y ahí está la más grave trampa, porque precisamente el crecimiento espiritual está construido de ese esfuerzo que el hombre hace por convertirse en una persona de Dios, una persona buena. Sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación y por eso todo lo que hacemos como hijos de Dios es convertir todos los momentos de nuestra vida en un momento bueno, y esa es una batalla espiritual. Porque nuestra propia naturaleza carnal, el mundo, el demonio, son nuestros enemigos que quieren que nosotros no tengamos cuidado en la forma que caminamos nuestra vida y no nos preocupemos por organizar nuestra relación entre el bien y el mal. Y ahí entra la tibieza y la mediocridad que Dios tanto detesta, que es aquel que se acostumbra a vivir entre el bien y el mal a su conveniencia y no se preocupa por estar constantemente desechando lo malo y acercándose a lo bueno en todo. Muchas personas preguntan: ¿y cómo se hace uno santo? Y la respuesta es muy sencilla: uno se hace santo volviéndose bueno. ¿Y cómo se vuelve bueno? Haciendo todo bueno. Muy sencillo. Nosotros somos seres imperfectos y no tenemos 100%, porque tenemos nada menos que la muerte marcada en nosotros. Estamos sentenciados a muerte y por lo tanto hemos perdido la totalidad de nuestra gracia. Por eso Jesús desciende a nosotros para darnos lo que nos falta y así completarnos para que podamos regresar a ese paraíso perdido por el pecado original. Pero para nosotros recibir de Cristo eso que nos falta, que es nada menos que la vida, necesitamos desafiar y renunciar a la muerte. Y precisamente eso es lo que encontramos en la cruz. Por eso la palabra dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque es Jesús que en la cruz la vence. Nosotros somos llamados a unirnos a Cristo en esa cruz, para que esa cruz se convierta en nuestro tesoro, el único tesoro. Cuando una persona entiende el misterio de nuestra misión católica, que es la Eucaristía, nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación y la misión nuestra es la Eucaristía, porque por medio de la Eucaristía Jesús rescata almas cada que nosotros recibimos esa hostia en gracia. Y por eso somos instrumentos eucarísticos. Cuando un católico tiene como hogar espiritual el sagrario donde está el Señor en su parroquia o en su comunidad, entonces su corazón tiene el tesoro de Dios, tiene a Dios como tesoro. En el momento de la muerte, el alma que tiene ese tesoro viene inmediatamente a los pies
de ese sagrario. Ustedes saben que una de las batallas más duras del agonizante es entrar en el mundo espiritual, porque nosotros estamos en el mundo caído, estamos en la oscuridad. No la podemos ver, por gracia de Dios, mientras estemos en este cuerpo material y en este estado que se conoce como un estado de gracia. Pero en el momento que el alma sale del cuerpo, entra en el estado de la justicia, y ya la luz de este mundo, que son los astros, las estrellas, esta luz que nos da la ciencia que Dios nos dio, ya no alumbra al alma. La única luz que le queda al alma es Dios en el corazón. ¿Cuánto de Dios tiene el alma del corazón? Esa es la luz que tiene. Y por eso, al entrar las tinieblas en el momento de la muerte, si el alma tiene como tesoro a Jesús Eucaristía, inmediatamente vence las tinieblas, porque se viene directo hacia la luz. Y ese sol de la Eucaristía se convierte en su luz, y el alma es recibida y acogida por esa luz. Y esto, si lo tenemos claro, vamos a entender que cuando estamos adorando al Santísimo Sacramento, entendemos que no solamente que estamos adorando al único Dios, al Dios vivo, porque es quizás el don más extraordinario que Dios nos da para derrotar la idolatría. Ustedes saben que nosotros, al nacer en este mundo material, por naturaleza, nuestros instintos, sentidos y razón son idólatras. Precisamente, nosotros adoramos el mundo material y las criaturas. Es por naturaleza. El bautismo nos da a nosotros la unción para conocer a Dios y aprender a liberarnos de los ídolos, de los dioses falsos. Por eso, la adoración al Santísimo para nosotros como católicos es el don más extraordinario para liberarnos de la idolatría, porque estamos en presencia del único Dios, del verdadero Dios, y estando en presencia de Él, ese mismo Dios nos exorciza esos dioses falsos por estar en su presencia, y nuestra alma se alivia, nuestra alma descansa, nuestra alma se desata. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque así localizamos ese verdadero tesoro y nuestro corazón solo anhela tener ese tesoro, nada más. Y todo lo que vivimos en este mundo material lo vivimos desde ese tesoro. Por eso el Sagrado Corazón de Jesús se convierte en una de las gracias más grandes que el Señor le ha dado a la Iglesia cuando le revela ese corazón sagrado. Sabemos que dentro de los dones que el Espíritu Santo le ha traído a la Iglesia están los milagros eucarísticos. En los milagros eucarísticos hay algo particular, y es que cuando se examina esa hostia, siempre se convierte en un pedazo del corazón de Jesús. Y es un pedazo vivo, sin importar cuántos años hace que sucedió ese misterio, ese milagro eucarístico, sigue vivo ese corazón. Y la enseñanza que el Señor nos da, no solamente de que está vivo en la Eucaristía, pero también que todo este misterio de la Eucaristía es el Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia nos ha enseñado a través de tradiciones de mucho tiempo y de revelaciones a místicos como Santa Margarita María Alacoque sobre el corazón de Jesús, y otros místicos han tenido revelaciones sobre ese misterio, pero precisamente el Señor, que tiene su mano puesta sobre el corazón, nos está diciendo:
aquí te tengo yo, aquí vive tu alma, yo soy tu Señor, quédate aquí conmigo, esta es tu casa, este es tu hogar, este es tu Señor. Y eso es lo que nos dice ese Sagrado Corazón. Por eso, dentro de nuestra amistad con Dios, debemos tener una mirada fija, una mirada completamente unida a ese corazón de Jesús, para que entendamos lo que es estar uno con Dios. Ustedes saben que la Iglesia nos enseña a ser cristocéntricos, y para entender qué es cristocéntrico debemos entender qué es la cruz. La cruz es un escándalo para el hombre, incluso es un escándalo para muchos cristianos. Durante la Reforma con Lutero y Calvino y Enrique VIII, el nacimiento del protestantismo y luego de todos sus millones de sectas, lo primero que ellos rechazan es la cruz. Lo primero que rechazan es el Calvario. Lo primero que rechazan son los sacramentos. Solamente aceptan el bautismo. Lo demás todo desaparece. ¿Y qué sucede ahí? Precisamente sucede lo que es un golpe al cristianismo en el puro final de los tiempos, donde el demonio quiere desnutrir al cristianismo quitándole la fuerza de la Eucaristía, quitándole la fuerza de la cruz. Ustedes saben que un exorcista siempre utiliza un crucifijo, porque precisamente los espíritus viven en el eterno presente de Dios, no viven en el tiempo ni en el espacio. Por lo tanto, un sacramental, que sería un crucifijo, que está bendecido por el sacerdote, cuando se coloca enfrente de una persona que está posesa o tiene alguna enfermedad espiritual, tiene espíritus, esos espíritus al mirar ese crucifijo no están viendo simplemente ese objeto físico que está hecho con el Señor en la cruz, sino que están colocados en el Gólgota, al frente de Jesús en la cruz, porque en el eterno presente de Dios, Jesús está en la cruz. Y esos espíritus que están en el eterno presente quedan al frente de la cruz del Señor cuando el exorcista les coloca la cruz. Lo mismo, si yo estoy en gracia de Dios y yo tengo un crucifijo conmigo, los espíritus que están en el aire están viendo al Señor en la cruz, o sea, huyen porque no resisten la presencia del Señor. Entonces, ser cristocéntrico es entender que el Señor nos está llamando a unirnos a Él en la cruz, que quiere decir morir a todas nuestras realidades materiales y entregárselas a Él, morir a nuestra vanidad, a nuestro orgullo, a nuestras pretensiones y egoísmo, morir a nosotros mismos. Es una muerte porque nosotros estamos construidos en sí mismos. Naturalmente eso es lo que hacemos y es el pecado original, porque es lo que la serpiente le dice a Eva: seréis como Dios. Y precisamente el llamado a la cruz es morir a eso y permitir que sea Dios quien vive en mí. Como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y esto, teniéndolo claro, comenzamos a desocuparnos de nosotros mismos y a permitir que sea Dios quien reine en nuestros corazones. Ustedes se dan cuenta que precisamente hoy en la iglesia hay muchísima gente que pertenece a la derecha. Entonces son los ultraortodoxos y fundamentalistas. Muchos de ellos llegan al fanatismo y a los escrúpulos.
y otros están en la izquierda. Entonces, esos son progresistas, liberales, esos son los que aceptan toda clase de cosas del mundo, pero se consideran católicos. Y están los que verdaderamente están. Cuando nosotros estamos verdaderamente con Cristo y entendemos quiénes somos, no somos de derecha ni izquierda, somos cristocéntricos. Le pertenecemos a Cristo en la cruz. El que es de un lado o del otro se descarriló, porque no pertenecemos a los lados, pertenecemos al centro de la cruz. Y eso lo debemos tener muy claro, porque precisamente vivimos en un mundo de divisiones, en un mundo de confusiones, en un mundo en que el diablo utiliza toda clase de argumentos, utilizando nuestra religión, utilizando nuestra propia palabra, nuestro propio catecismo, nuestra propia doctrina social, y desde ahí convierte a la iglesia en un mundo de divisiones para aquellos que no conocen la cruz, que no entienden que es en la cruz donde debemos estar y no por los lados, no en ningún otro lugar. Y precisamente cuando hablamos de allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si la cruz es mi tesoro, ahí está mi corazón con el Señor, y nadie me puede sacar de los rieles del camino, porque precisamente estar a la derecha o a la izquierda es estar descarrilado, así de sencillo. O sea, hay que tener mucho cuidado de que el demonio no siembre en nosotros escrúpulos, o que no nos haga personas laxas y progresivas como se conocen. Tenemos que estar extremadamente cuidadosos de mantenernos pequeños, sencillos, humildes y obedientes, porque la obediencia nunca se equivoca. Y cuando somos sencillamente obedientes, derrotamos al demonio. El demonio solo se derrota con la obediencia, con la humildad, con la pequeñez, con la sencillez. Es muy importante tener claro dónde está mi tesoro. Y usted, como ejercicio de Cuaresma, en esta noche, aquí en este templo, en este momento, puede hacer un ejercicio espiritual y atreverse a ser sincero y pensar, ¿cuál es mi tesoro? ¿Será un ser humano? ¿Quién es el que me da a mí la mayor alegría, la mayor esperanza, el mayor anhelo? ¿Quién es quien me da ese abrazo grande en este mundo? ¿Será un ser humano? ¿Será el dinero? ¿Serán mis sueños y deseos y ambiciones? ¿Será el placer? Porque a veces tenemos dioses como el vientre, y ese Dios de la gula se convierte en mi mayor tesoro. Hay gente que vive para comer, no come para vivir, y tiene como Dios a la gula, y hay otros dioses, y por eso debemos pensar cuál es mi tesoro en este momento. Si el tesoro, si somos sinceros, y el tesoro que tenemos en este momento no es Jesús, pues acaba de recibir una gracia, porque el Señor le está diciendo, despiértate, porque si no me abrazas y yo no me convierto en tu tesoro y te mueres así, vas a tener una situación imposible. Y por eso el Espíritu Santo es muy puntual y siempre llega tocando la puerta, porque no quiere que nosotros seamos sorprendidos al final de esta vida como las vírgenes necias, sin el aceite para la lámpara, sin estar preparados. Y para estar preparados necesitamos tener muy definido el tesoro de nuestro corazón, para que en el momento en que el Señor nos llame,
que puede ser ya. Sabemos que la responsabilidad más grande del cristiano es entender que no tenemos tiempo. Si usted quiere saber cuán responsable es, piense, ¿será que usted está consciente de que no tiene nada de tiempo? Porque el tiempo le pertenece a Dios y usted puede terminar su tiempo hoy. En este mismo templo se puede desplomar y se puede terminar su tiempo, porque su tiempo no le pertenece, solo le pertenece a Dios. Eso tan solo eso le da a usted un despertar espiritual trascendental e importante, tan importante que lo puede transformar, porque se da cuenta que si usted se muere en este momento, ¿qué queda de usted? ¿En qué andaba? ¿Quién era? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era su tesoro? ¿En qué estaba empeñado? ¿De dónde estaba prendido? ¿Cuál era su vida? ¿Qué significaba? Eso es lo que queda. ¿Se pueden imaginar si de repente todo lo que tenía, todo lo que era, de todo lo que estaba prendido, era solo terrenal? Si se muere, esa alma queda en terribles penas, algo que no se lo deseamos ni al peor enemigo. Precisamente la gracia de la Cuaresma es que la iglesia viene con una campana y despierta al pueblo y dice: hora de pensar, hora de ayunar, hora de hacer penitencia, mortificación, sacrificio, de hacer actos de misericordia, de acordarse de los demás, hora de espiritualizarse. Despierten ustedes que duermen en el sueño de este mundo material, porque les puede llegar la hora del Señor en cualquier momento. Esa es la Cuaresma. Precisamente de eso están hechas las estaciones litúrgicas de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es madre, es maestra, es santa y es Jesús, y nos acompaña en nuestro caminar cristiano para asegurarse de que nos lleva a casa. Eso es lo que Dios quiere. Sabemos que al cielo tan solo entran los santos, nada más. Y uno debe pensar, ¿para dónde será que quiero ir yo? Y la santidad hay que conseguirla ahora. Jesús es un Dios justo y Él nos dijo: sed santos y perfectos como mi Padre es santo y perfecto. No nos lo hubiera pedido si no lo pudiésemos lograr. Por eso, el misterio está en que nosotros sabemos lo imperfectos que somos, lo pecadores que somos, la incapacidad que tenemos de ser 100% buenos, pero al mismo tiempo sabemos lo que es redención. Redención es ser completados por Jesús. Eso es lo que Él vino a hacer. Él vino a completarnos. Yo les pongo un ejemplo muy humano para encontrar lo divino. Un padre de familia ve que su hijo está estudiando arduamente para pasar un examen y lo ve que se la pasa noches enteras estudiando, sacrificado, investigando, haciendo todo lo que puede para pasar ese examen. El día del examen el padre le da su bendición y el hijo regresa totalmente destruido porque no pasó el examen. Y el padre bueno le dice al hijo: hijo, para mí tú sí pasaste el examen, aunque lo hayas perdido en el colegio, porque tú diste todo lo que pudiste para hacerlo. Para mí lo pasaste. Así de que sigamos adelante y volvamos a tratar, y no te desesperes ni te preocupes, que yo sé que tú lo diste todo. Ese es un padre bueno.
Eso es lo que nos sucederá a nosotros el día que comparezcamos ante el tribunal del Señor. Hay muchas cosas que no alcanzaremos a superar durante esta vida. El ejemplo está con San Pablo y el aguijón en la carne, que el Señor no se lo curó, pero le dijo: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Y precisamente teniendo eso consciente, nos damos cuenta de algo. Sí, somos pecadores, no somos perfectos, pero Dios nos ha dejado un sacramento que se llama la confesión, porque Él nos conoce. Y lo que importa es esto, que la batalla contra la tentación, la batalla contra nuestras debilidades, la batalla contra el diablo y sus hazañas contra nosotros, la batalla contra el mundo y sus seducciones, que nunca esa batalla vaya a ser una a la cual nos entregamos voluntariamente sin ninguna lucha, porque ese es el tibio y Dios detesta al tibio. Pero que nosotros caigamos, caeremos, pero más vale que caigamos en medio de una batalla sincera contra la tentación, contra las fuerzas que nos tumban. Y en esa forma, al final de esta vida, el Señor sabe que nosotros queríamos luchar contra el mal toda nuestra vida y nos completará el día que comparezcamos ante Él. Esa es la justicia divina y así debemos vivir, porque entonces, cuando sinceramente peleamos contra el pecado, cuando sinceramente el pecado nos atormenta, nos entristece, entonces eso quiere decir que tenemos temor de Dios, que ya no es el pecado el que reina y no es mi mayor manjar y deleite, sino que el pecado se convierte en mi mayor problema, en mi mayor desafío, el que me hace triste, el que me separa de Dios, y ese es un tormento para mi alma. Y ahí comienza una batalla espiritual sincera, verdadera, la cual Dios apoya, y eso es caminar en la cruz, eso es caminar con Jesús, eso es caminar en la gracia del Señor, que llama al pecador a que reconozca su miseria, sus limitaciones, y que se apiade de esa miseria prendiéndose de Él, dándose cuenta que nada se puede hacer sin Dios, nada, absolutamente nada. Nada podemos hacer sin estar unidos al Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender de verdad. Y cuando aprendemos eso de verdad, ya estamos prendidos de ese tesoro. Y ese tesoro se convertirá en nuestra salvación, porque estamos prendidos de la verdad, estamos prendidos de Jesús, estamos prendidos de su reino, y hemos durante esta vida crecido raíces a su reino, hacia su reino. Ustedes saben que todo lo que es natural desarrolla raíces hacia abajo, hacia el suelo, hacia la tierra, pero lo que es sobrenatural desarrolla raíces hacia arriba, hacia Dios, hacia el cielo. Por eso se dice: busca primero las cosas de arriba, las cosas de Dios, y todo lo demás te llegará por añadidura. Eso quiere decir, tenemos que desarrollar, enraizarnos en el cielo, en Dios, hacia las alturas, porque precisamente la lucha nuestra es desenraizarnos de la vida terrenal, desenraizarnos de todo apego, de todo lo que nos ata a este mundo temporal, pero hacerlo con Dios, porque el Señor quiere que nosotros cumplamos con esta vida terrenal, porque Él nos creó acá. Y la vida es un don maravilloso, pero Él no quiere que nosotros nos engañemos con esta vida temporal. Esa es la naturaleza de la oración de Cristo al Padre antes de su pasión, cuando le dice al Padre: Padre,
Ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, pero te pido que los protejas del maligno. Y esta es la oración más importante del Señor por nosotros, que nos proteja del maligno, pero sabiendo que vamos a estar en el mundo, administrando lo que el Señor nos confía en el mundo. Cada uno de nosotros tenemos un estado diferente en este mundo. Usted será carpintero, poeta, torero, religioso, sacerdote, esposo, esposa, hijo, lo que sea, su estado. Pero eso lo vivimos con Dios y eso nos santifica si somos buenos administradores de lo que Dios nos confió. Y eso es lo que debemos tener claro, porque el Señor nos acompaña allí donde estamos, allí en el estado en que estamos creciendo. Y eso es para nosotros demasiado importante, porque la voluntad de Dios es que nosotros nos purifiquemos y santifiquemos allí donde estamos, haciendo lo que estamos haciendo. Al Señor no le importa lo que usted está haciendo, Él lo acompaña. A Él no le importa si usted es torero o bombero, Él ahí lo acompaña y con esas mangueras de bombero lo santifica, y con esos toros que torea también lo puede santificar. Donde usted esté, el estado en que está, carpintero, lo que usted haga, el Señor se glorifica en su vida si usted es un buen administrador. El administrador de lo que Él le confía, que usted administra con el amor de Dios. Y todos sabemos que en la experiencia que tenemos en este mundo material, para nosotros es un gozo encontrar buenos administradores. Cuando uno encuentra una persona que en su estado, cualquiera que sea, vive el bien, es honesto, tiene un espíritu de servicio incondicional, es generoso, está siempre abierto al amor, perdona, tiene paciencia, compasión, tolerancia. Eso es como una joya, brilla, es hermoso. Una persona así brilla, y precisamente ese es el llamado nuestro, hacer esas perlas preciosas en medio de este pantano, en medio de esta suciedad de este mundo, en medio de este mundo tenebroso. Ser esa luz, eso es lo que nos queda, y esa es nuestra llamada, y eso es lo que Dios quiere, porque este mundo es un mundo lleno de gente endemoniada, y no es ningún secreto para nosotros. Uno ya en las ciudades donde vivimos, ya prácticamente cae la tarde y ya casi no se puede salir a la calle, y es en el mundo entero, es en todas partes donde está sucediendo eso. Hay muy pocas excepciones, porque cada vez el mundo es más tenebroso, y entre más se acerque el regreso de Jesús, más tenebroso se volverá. Pero no es para que tengamos miedo, porque los hijos de Dios no viven en el miedo, porque el miedo es el espíritu del diablo que quiere doblar las almas del Señor. Nosotros tenemos un espíritu de valentía que el Señor nos dio en el bautismo con su Espíritu Santo, pero tenemos que ser prudentes, tenemos que ser astutos e inteligentes, tenemos que ser gente sobria y obediente, tenemos que santificarnos en todo lo que hacemos para que tengamos discernimiento de espíritus. San Juan el Evangelista dice: asegúrate que sabes qué espíritu habla a través de esa persona. Es demasiado importante tener discernimiento de espíritus para conocer el bien y el mal sin equivocarnos, porque el diablo es demasiado astuto y nos engaña en las formas más absurdas. Entonces, pidiéndole a Dios en esta Cuaresma que nos dé la gracia de asegurarnos que nuestro tesoro sea Jesús, que todo lo que no tenga que ver con el Señor
y que le estamos dando el nivel de un tesoro, lo podamos exorcizar, lo podamos sacar de nuestro corazón. Ese sería el regalo más grande que pudiéramos recibir en esta Cuaresma, porque usted quiere tener una buena preparación para morirse, que esto ya viene. Ustedes saben que si uno quiere darle una mirada espiritual a nuestra vida, ¿cómo nos vemos? Nos vemos caminando con una lápida en la espalda que lleva nuestro nombre y solo le falta la fecha. Y esto tenemos que tenerlo claro. Todos caminamos hacia la muerte. Yo le digo a la gente que me pregunta, ¿usted me puede recomendar un buen retiro espiritual? Y yo les digo, les tengo el mejor. Un funeral. Ese es el mejor retiro espiritual al que usted pueda asistir. Un funeral. Un funeral es la absoluta realización de lo que es el mundo material, porque ahí está todo. Una campana dura que está diciendo en ese funeral, tú eres el próximo, ¿no? Y esto resuena hasta el vientre, lo siente hasta en el estómago. Hay gente que se hacen los loquitos en un funeral y solo hablan del muerto, nada más. Pero no se atreven a decir y pensar que nosotros somos los próximos. Eso no se oye. La gente no habla así, pero la realidad es que eso es así. Por eso, en un funeral usted puede profundizar mucho en la realidad de lo que es este mundo material. ¿Qué es este mundo material? Es como un instante en la eternidad, como un soplo. En cualquier momento se va. Piensen en los seres queridos o personas que ustedes conocen que han enterrado, que se fueron, que se murieron. ¿Acaso no se van desapareciendo hasta la memoria muchas veces? De repente hasta ni nos acordamos de ellos. De pronto nos acordamos, pero en sí están desaparecidos y esos vamos a ser nosotros. Por eso hay que tener esto tan claro, porque eso nos edifica espiritualmente y nos lleva hacia el verdadero tesoro. Nos coloca donde debemos estar. Lo único que permanece después de esta vida es la verdad de Jesucristo, Cristo mismo. Y por eso ahí es donde debemos prendernos si queremos permanecer. De ahí nos debemos prender. Nos debemos prender de donde está la vida, de ahí. Por eso la Eucaristía para nosotros se convierte en esa fuerza espiritual extraordinaria y por eso se conoce como pan de vida eterna, y es lo que es. La Eucaristía nos alimenta en una forma tan extraordinaria que nos da la fuerza para amar, para perdonar, para tener paciencia, compasión, tolerancia, caridad. Todo eso viene del pan de vida, todo eso viene de esa fuerza eucarística. Una vez que usted se arrodilla y se confiesa, entonces recibe ese pan y lo fortalece. Y usted tiene la valentía de ser bueno. Usted se da cuenta que cuando usted se demora mucho en confesarse, se llena de pecados, no comulga, se va endureciendo, se va volviendo indiferente, no le importa nada y es más importante el respeto humano que el temor de Dios y se va convirtiendo en una criatura simplemente carnal. Es terrible, es espantoso encontrarse así. Que Dios no lo permita. Precisamente esta es la oportunidad que el Señor nos da de vivir otra Cuaresma, que puede ser la última, y tenemos que abrazarla y recibir esta bendición, recibir esta gracia. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su palabra, para que en esta palabra sellemos lo que aquí hemos hablado. Y les voy a leer
De la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, desde el versículo 7, la venida del Señor. Santiago 5, desde el 7. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros para no ser juzgados. Mirad que el juez está ya a las puertas. Tomad, hermanos, como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job y sabéis el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias, Señor, por todos ustedes, por sus familias, por sus comunidades, por lo que traen en su corazón que solo Dios conoce. Que el Señor los bendiga entrañablemente, que el Espíritu Santo los ilumine y los fortalezca para que ustedes se atrevan a buscar lo único que importa, que es la santidad en este mundo espantoso en que nos tocó vivir. Nosotros somos la esperanza, nosotros somos testigos de la esperanza, nosotros somos los que somos llamados a testificar en espíritu y en verdad con nuestra vida. Amén.